Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Aquí estoy, preparado con este risotto verde que vamos a dedicar nada más y nada menos que a la ciudad de Vitoria, ¿sabéis? Bueno, pues que este año Vitoria-Gasteiz puede presumir de ser la Green Capital 2012 y por eso le vamos a ofrecer esta receta tan singular. Risotto verde, nada más y nada menos, en Robin Food Atracón a Mano Armada. Os chupáis unos cuantos spots y en un santiamén arranca la nueva edición de este programa tan singular. Risotto verde, Vitoria Green Capital, viva Rusia y viva CDC. Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Aquí estamos, encantados con nuestro risotto verde dedicado a esa ciudad, bueno, que tanto nos gusta, que es Vitoria-Gasteiz, que este año es nada más y nada menos que Green Capital. Además de todo eso, hace ya muchas semanas tuve la suerte de participar en el cuarto festival de televisión que organiza el amigo Joseba Fiestras, que es un auténtico campeón, y de una mesa redonda en la que lo pasamos como auténticos enanos, con Elena Santonja, con Chicote, con Julius, el cocinero de Canal Cocina, y tantos amigos que se dedicaron, bueno, José Ribagorda, que también estaba por ahí sentado, súper grande, José Ribagorda. Y digo que al final toda esta gente de lo que se preocupó durante un buen rato es de hablar de esa relación que tiene la televisión, en la cocina y la gastronomía. Tantos y tantos programas de cocina que hemos disfrutado durante tantos años. Por lo menos en mi caso siempre digo lo mismo, pero es verdad que yo creo que yo no hubiera sido nunca cocinero si no hubiera tenido la oportunidad de ver a Elena Santonja en la televisión, a La Bordeta, a Rick Stein, a Floyd, a tantos y a tantos cocineros que durante mucho tiempo han tenido la suerte, como yo ahora en este canal, de, bueno, pues de lanzar sus guisos, sus cazuelas y ese entusiasmo por vivir a los televidentes. Hoy además es lunes y tenemos nada más y nada menos que, fijaros qué sumario tan interesante. Mañana martes nos acompañará en Robin Food Dani López del restaurante Cococha, que se currará unas mollejas con crema de coliflor y un taco de bacalao con humus de cítricos. Además, el supervitaminado Martín Berasategui preparará el jueves unos mejillones con chistorra y un pollo en salsa de vino tinto con hongos y chalotas. Y el viernes, como siempre, volverán las cochinas guarriendongadas. Esta semana la mierdencilla en bote más lucida viene nada más y nada menos que desde Miranda de Ebro. Ya sabéis lo que tenéis que hacer todos, salir al relleno de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decir a todo Cristo que empieza una nueva entrega de Robin Food Atracón a Mano Armada. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta a lo pardo, alejáis el mando a distancia, cogéis papel y boli y tomáis buena nota de la receta que os vamos a ofrecer hoy. Porque si tomáis buena nota y seguís al paso a paso, todo lo que os voy a contar, conseguiréis bordar nada más y nada menos que un risotto verde como este. Y esto, si uno lo cocina y sienta a la mesa al amante o a la querida o a su mujer, o sea, triunfa como un auténtico campeón. Te comes 2 platos de esto y luego en la cama eres como el tigre de Bengala. Bueno, eso creo. Robin Food. Green Capital, Ciudad Verde, ya habéis escuchado en la presentación, en homenaje a Vitoria y a esa ciudad con la que yo me he reencontrado hace poco. Bueno, a mí los vitorianos y Vitoria me ha gustado siempre, pero ahora todavía mucho más desde que los médicos que se están ocupando de mi peso y toda esta historia y de resolver todo este tinglao son de Vitoria, nada más y nada menos que Gabriel y Cándido Martínez, que son 2 super cracks del copón. Y es verdad que este verano me ha tocado ir pues prácticamente todas las semanas ahí a la consulta y todo el tinglao y le he cogido todavía mucho más cariño a Vitoria. Por eso, por cierto, ya sabéis que dentro de una semana me peso en directo aquí delante de todos vosotros. Por fin se va a desvelar el peso de Robin Food. Todos días preguntando cuánto peso, haciendo apuestas en los chocos gastronómicos, mandándome por email todos días que ahí no saben mi peso. Pues la semana que viene se sabrá lo que peso, porque me voy a pesar delante de todos vosotros en ese compromiso por adelgazar y quedarme como el bigote de una gamba de Sanlúcar de Barrameda. Mientras tanto vamos a hacer un risotto verde en homenaje a Vitoria. Y ese risotto verde se resuelve primero con un puré de hierbas, que lo voy a hacer, bueno, pues en la primera parte del programa, y luego ya resolveremos, una vez hecho ese puré, un risotto tradicional, que al final, bueno, lo que haremos será darle color verde con un puré, que en este caso voy a hacer con perifollo, con perejil, con cebollino y con hojas de espinaca. Esto lo podéis hacer todo con perejil, lo podéis hacer todo con espinaca, en función de las hierbas que tengáis. Si metéis estragón o hierbas más potentes, lo que tenéis que hacer es poner menos proporción de hierbas muy aromáticas y subir la proporción de espinacas o de perifollo o de perejil, que son hierbas que tienen poderío pero son mucho más suaves. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es un puré cuya composición es exclusivamente estas hierbas. Lo que voy a hacer es blanquearlas un segundo en agua, a la que voy a añadir un poco de sal y un poco de bicarbonato. Unos puñados de sal,
Voy a añadir también un poco de bicarbonato, que es el que tomáis cuando tenéis el estómago un poco fastidiado. Bueno, añadir un poco de bicarbonato al final lo que va a hacer es potenciar todavía mucho más que las hierbas queden bien verdes. ¿Veis? Buena ebullición. Y lo que vamos a hacer es añadir todas las hierbas al agua. Tengo también preparado ahí un buen baño de agua con hielo y con sal, porque las voy a refrescar en un santiamén. En cuanto esto empiece a hervir de nuevo, lo que voy a hacer es escurrirlo y obtener a partir de estas hierbas hervidas un puré que se va a resolver en un periquete, lo vais a ver. No tienen que hervir, no tienen que cocer mucho, justo es que toque el agua y en cuanto aparezca el hervor, lo que haré será escurrirlo. ¿Habéis visto el bicarbonato? Lo que hace es potenciar todavía mucho más el verdor de estas hierbas. Ahora os voy a presentar los ingredientes de risotto que haremos en esta otra cazuela. Habéis visto que ya vuelve el hervor. Tengo aquí cerca un escurridor dentro de la fregadera. Siempre os digo lo mismo: trayecto a la fregadera despejado, en la fregadera que no haya cochinadas, porque si no puede haber accidentes. Así que apagamos el fuego y, ayudándome de 2 trapos, lo que hacemos es escurrir esto perfectamente. Para que no se os queden hierbas aquí dentro, lo que hacemos es meter un poco de agua para escurrirlas todavía y que no quede ninguna dentro. Importante lo de refrescar, muy importante. ¿Habéis visto? Todas para abajo. ¿Veis? Aquí tengo un baño de agua con hielos y lo que vamos a hacer es rescatar alguna que se me ha quedado aquí caída. ¿Veis? Y esto añadirlo para cortar la cocción y que el puré nos quede bien verde. Esto lo metemos dentro. Como se hace pelotilla, al final hay que intentar soltar para que se refresque perfectamente. Esto se refresca en segundos, Esto está ya helado. Y una vez que esto queda ya perfectamente enfriado, lo que hacemos es volverlo a escurrir a través de este colador. Tengo ahí una batidora de vaso porque vamos a hacer el triturado perfectamente en una batidora. Vamos a hacer una especie como de puré. Como hacemos con las espinacas cuando las cocemos para hacer las salteadas, que es algo que yo normalmente no aconsejo hacer porque las espinacas antiguamente se solían blanquear, como he hecho yo con las hierbas, se aplastaban bien para quitarles el exceso de agua, se picaban y se solían rehogar en un poco de mantequilla con ajos o aceite o ese tipo de cosas. A mí, yo creo que los tiempos ya han cambiado y me suele gustar pues comerme un poco el amargor que suele tener la espinaca. Y directamente, como me habéis visto hacer muchas veces, me suele gustar añadirlas pues tal cual, como están crudas, al fondo del sauté en el que tengo pues el jamoncito, el ajo, la grasa o lo que fuera, le doy unas vueltas y directamente, bueno, pues al buche, a comer, sin necesidad de tener que blanquearlas antes o lo que fuera. Así que esto lo estamos haciendo como antiguamente se solía hacer con las espinacas. ¿Veis? La pelotilla esta de hierbas perfectamente blanqueadas dentro de mi batidora de vaso. Habéis visto la cantidad de hierbas que había y lo poco que queda en el vaso. Merma mucho. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir un poco de agua fría del grifo, que podéis utilizar también el agua de cocción, el agua de blanqueado de, bueno, pues de las hierbas que tenía ahí, con un cazo, que se me ha olvidado. Podéis haber cogido un poquito de caldo de cocción de esas hierbas para hacer esto mismo que he hecho con el agua. Metemos esto aquí dentro y le damos zapatilla.
Si veis que el molinillo de la máquina le cuesta, le ayudáis o con caldo o con agua de grifo. Y si sois precavidos y no tenéis mala cabeza como yo, utilicéis el agua del blanqueado. Ahí va, ahí va, ahí va, ¡viva Rusia! Ahí va. Este puré bien verde está riquísimo para añadir no solamente a un risotto, sino también, por ejemplo, a una pasta. Ahora sí hace olas. Joder, parece esto la playa de la Zurriola ahí, como tipo Waikiki. ¿Habéis visto? Vaya potencia tiene la batidora, ¿eh? Esto está más que listo. Esto en el último momento lo que haremos será añadirlo en el fondo de nuestro arroz. Vamos a utilizar un poco de aceite de oliva virgen porque vamos a arrancarnos con el guisado de nuestro risotto verde. Aceite de oliva en el fondo. Estoy gente que estará pensando en casa, joder, vaya Cristo, va a empezar a hacer un arroz, ¿no? Con todo este tinglado de las hierbas y tal. Bueno, también podéis sustituirlo, por ejemplo, por un pesto. En vez de hacer un puré de estos de hierbas, hacéis un pesto de albahaca o compráis un buen pesto en el mercado que venga en conserva o estas historias y os ahorráis todo este tinglado. Pero es verdad que vale la pena, porque este verde, este gusto a hierbas, al arroz luego le da muchísima personalidad. Y vale la pena que lo probéis. Vamos a añadir en el fondo cebolleta picada. Vamos a añadir también un poco de chalota picada. Fondos de verdura para mí fundamentales en el fondo de todos estos arroces que hemos venido haciendo este tiempo, ¿eh? Fijaros la de recetas que hemos hecho. Pues el arroz a París y sin ir más lejos. Hemos hecho risotos de toda suerte y condición, con berberechos, con mejillones. Hemos hecho arroz a banda. Estuvo aquí incluso Quique da Costa hace ya mucho tiempo haciendo, bueno, pues un arroz de su tierra. Estuvo aquí con Martín montando el Cristo en la cocina y la verdad que lo pasamos, bueno, pues lo pasamos muy bien. Hemos hecho arroces domingueros. Hemos hecho, si lo recordáis, aquella paella hindú que hicimos con arroz basmati, que la verdad que causó sensación, porque aquel fue un gran programa. Acordaros que hicimos un arroz basmati con el grano de basmati, con aquel pollo, con toda aquella mezcla de especias estupendas, y la verdad que quedó un arroz con un sabor a la India que se te va la olla. Muy fácil de resolver, como nuestros arroces alicantinos o valencianos. Y la verdad que en aquel programa no solamente nos conformamos con hacer aquella paella hindú, sino que recuerdo que hicimos una limonada con jengibre y limón súper fresca que acompañaba aquella paella impresionante. La verdad que no tenemos ábula hace mucho tiempo, pero es verdad que en este programa nos lo curramos e intentamos que además de las gansadas o las meadas un poco fuera de tiesto, que de vez en cuando suelo hacer porque soy humano y me equivoco y un poco exagerado, es verdad que nos proponemos que la formulación, que las recetas que os ofrecemos al final sean impecables. Y nos procuramos mucho, al final trabajamos mucho entre semana para, bueno, pues para seleccionar las mejores recetas y para intentar que las comprendáis. Y sobre todo para intentar que en casa las pongáis en marcha, que toméis papel y boli y que toméis buenas anotaciones, como solemos deciros, y que las reproduzcáis, porque al final no vale con que, bueno, pues que disfrutéis esta media hora del espectáculo que aquí montamos, sino que al final nuestro objetivo es que luego las reproduzcáis, que las guiséis, que las adaptéis a vuestras posibilidades, a vuestro bolsillo, a vuestro homenaje de cocina. Y al final lo único que procuramos aquí es que levantéis el culo del sofá y que os pongáis a cocinar. Porque es uno de los grandes capitales que uno se lleva a la tumba. Cuando uno llega al tanatorio, que muchas veces lo digo, y ha sabido cocinar, y ha guisado, y se ha rodeado de amigos, y ha tenido grandes sobremesas, normalmente el tanatorio está lleno de gente. Joder, ¿dónde está David de Jorge? Y tal, no se trata ni preguntar, porque en la salita número 11, que es donde estaré ahí, como un fiambre, habrá fuera una aglomeración de gente, de tías, de amigos, charangas, bandas de música, habrá un Cristo del copón. Vosotros hacéis lo mismo exactamente igual. No os quedaréis solos en el tanatorio. Y os llorará mucha gente. Luego, sobre todo, disfrutaréis y seréis capaces de dar de comer a vuestros amigos y, sobre todo, muy importante, de alimentaros y dar de comer a vuestra familia. Que es un super chollo. Vamos a añadir un poco de tomillo, que lo podemos soltar con las manos, o si no, mucho más fácil, para que pues igual no le guste el tomillo o todas estas historias, lo vamos a añadir entero, de manera que si luego te lo encuentras, retiras la ramita de tomillo, he dicho romero y es tomillo,
y Santas Pascuas. Habéis visto que últimamente estoy añadiendo menos aceite de lo habitual al fondo de las cazuelas. Y es verdad que me estoy proponiendo en casa, que es algo que luego se me ve aquí el plumero, cocinar con menos grasa. Y la verdad que si uno se lo propone, lo consigue. Muy importante, sacar siempre el aceite de las botellas de plástico, que son las botellas que habitualmente nos traemos del supermercado, porque ahí siempre tenemos tendencia a echar demasiado aceite a la cazuela, y eso es un gran truco, es sacar los aceites de esas botellas y meterlos en, bueno, pues en frascos de este tipo o en aceiteras que tengan la boca mucho más fina, de manera que aunque estemos ahí un rato echando aceite, al final la salida sea muy fina y caiga poca grasa. Y eso es un gran truco que yo creo que debéis apuntar. No echar nunca el aceite directamente de las botellas, sino trasvasarlo para utilizarlo con mesura. Vamos a añadir aquí en el fondo, después de haber pochado nuestra cebolleta, nuestra chalota, nuestro ajo y nuestro tomillo, vamos a añadir un chorrete de chacolí. Aquí disfrutando, no me digáis que no es un chollazo y un auténtico oasis ahora mismo, como está la tele llena de cristos, de subidas del IVA, de asesinatos, de coñazo del fútbol, de no sé qué, de todo este tinglao que nos tienen absolutamente rodeados, que haya un oasis de un programa en el que os enseñan a hacer un arroz, sin más, y sin chorradas, y sin gritos, y sin tertulias, y sin comeros la cabeza, ni llenaros la... no sé, llenaros el, yo qué sé, el ruido en el salón de negatividad, toda esta historia, porque es verdad que, como suele decir Martín, que eso es sabio, él dice que el 95% de las cosas que nos dicen que van a salir mal no salen y no se cumplen, las cosas malas al final no llegan, y hay que ser positivos, a pesar de la que está cayendo. En el momento en el que reduzca nuestro chacolí, lo que haremos será añadir el arroz y empezar a guisar nuestro risotto con caldo que tengo aquí, que es un caldo de verduras, a pesar de que también podéis utilizar, si queréis, una pastilla y utilizar agua sin más. Y además yo voy a usar agua, así que tengo agua y caldo, 50-50, lo que queráis. Si es agua, pastilla, y si es mixto, no hace falta que añadáis aquí pastilla. Tenía un caldo congelado, lo he sacado, le he dado un hervor y va a valer para confeccionar nuestro risotto. Habéis visto que el fondo es blanco, tira a blanco. Echar un poco de sal, tira a blanco. Yo suelo aconsejaros que el fondo de risotto, lo que es el sofrito, no lo doréis demasiado. Que sea una cocción a blanco, como veis aquí. A pesar de que si lo sofreís, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Y aquí, lógicamente, podéis añadir pues otra verdura, podéis meter apio, podéis meter pimiento verde, podéis meter algún tropezón, alguna chacina, yo qué sé, 1000 historias. Una vez que el chacolí habéis visto que ya ha reducido suficiente, lo que vamos a hacer es añadir nuestro arroz, que como veis es un arroz de grano redondo, un arroz poroso, un arroz que va a coger todo el gusto del caldo y sobre todo el puré de hierbas. Y lo que vamos a hacer es pues darle un meneillo, integrarlo y sofreírlo unos instantes hasta conseguir que el grano quede como translúcido, que es algo que muchas veces cuando hacéis arroces, si os fijáis, habréis visto ese momento en el que el grano queda como transparente. Bajáis el fuego de 0 a 12, yo lo tengo en un 7, y vamos a dejar que sofría a fuego suave, más o menos como unos 3-4 minutos, hasta que consigamos que el grano quede como translúcido, que quede como si fuera una perla del Pacífico. En ese momento regresamos, empezaremos a mojar nuestro risotto con caldo y con agua y lo terminaremos en un santiamén. Joder, viva Rusia, joder, qué a gusto estamos, Todo este verano, joder, a la mañana yo desayunaba en casa, salía con la moto, joder, mirando a ver si estaba Yonchu con la estéreo y digo, ¿dónde cojones está la cámara? Por fin ha llegado y por fin estamos con todos vosotros. Viva Rusia, joder. Rabin Food. Este es el punto, este tornasolado que os he dicho antes, No sé si se aprecia en la cámara, pero el grano queda como, pues como si fuera una perla de estas como de cuadro de Gauguin. Fijaros. Ahora que veo aquí el tomillo me estoy acordando de aquel risotto que hicimos con Arango Yoaga. Acordaros que vino y nos hizo un risotto con setas y almejas riquísimo en el que metió 3 o 4 briznas de tomillo como he metido yo a este arroz. Por cierto, mañana viene Dani López, nada más y nada menos, del restaurante Cococha de Donosti. Y la semana que viene Bárbara Goenaga, que me hace una ilusión impresionante, porque al final es una mujer, bueno, pues con mucho carácter, una mujer a la que le encanta la cocina, dice que uno de sus sueños sería algún día montar en un restaurante y vamos a tener la suerte de que venga a hacernos su salmorejo y va a hacernos también, bueno, pues un pollo al curry.
Así que estoy contento. Habéis visto 2-3 minutos más o menos dándole vueltas aquí al arroz a una temperatura moderada para que no se nos agarre. Y en el momento en el que el grano coge, perdón, esa especie como de punto especial, lo que hacemos es poco a poco ir añadiendo nuestro caldo. Cocción de risotto, sabéis que es, bueno, una cocción añadiendo poco a poco, de a pocos, como dice aquel, el líquido que vamos a utilizar para cocer el arroz durante el tiempo en el que normalmente se cuece un arroz que sabéis que anda en torno a los 14, 16, 18 minutos. Este grano yo creo que en unos 15, 16 minutos o así se va a terminar de cocinar, así que aquellos que os incorporáis a esta emisión y no os habéis visto en alguna otra temporada y nunca habéis hecho un arroz cremoso, una especie de risotto, que es lo que estoy yo haciendo aquí, os recuerdo eso. Al final, nuestros arroces secos normalmente se suelen hacer añadiendo todo el caldo de golpe, perdón. Se les suele dar un golpe potente de 5 minutos, luego se suele bajar el fuego y se suelen tener en torno a 10-11 minutos a fuego muy pausado hasta que se consume el caldo, el grano queda meloso y en el último momento sabéis que se le suele dar un socarrat para que la parte de abajo quede bien agarrada, subiendo la intensidad. Aquí lo que hacemos es mantener siempre la intensidad del fuego. Lo que hacemos es no añadir todo el caldo de golpe, sino que vamos añadiéndolo de esta forma y en el momento en el que el fondo se seca y desaparece el caldo que vamos añadiendo, lo que vamos haciendo es incorporando de a poco ese caldo de cocción. De manera que conseguimos que el grano vaya soltando. ¿Veis? Que el grano se vaya cocinando, vamos consiguiendo esta textura, bueno, pues cremosa, del típico arroz cremoso, del típico risotto. Y no tiene más misterio. No tiene más misterio que variarlo en función de vuestros gustos y de los ingredientes que queréis meter aquí, como os he dicho antes. Variar las verduras, variar los sabores, incluso variar el grano, porque se puede hacer hasta arroz cremoso o risotto. Bueno, pues por ejemplo con la pasta puntalete que hemos utilizado una vez en este programa, que son una especie como de granos que no son de arroz, pero que asemejan a lo que es el grano de arroz, que al final se hacen como la típica pasta italiana. En este programa hemos hecho muchas recetas con puntalete y hemos hecho muchísimos risotos. Hemos hecho también patatotos, que es sustituyendo el grano de arroz por cubos de patata del tamaño de un grano de arroz o un poquito más grandes, que también están súper sabrosos. Hemos hecho lo mismo con remolacha y con coliflor, una especie como de coliflor o remolacha cremolata que hicimos aquí también, un guiso que tenía una intensidad así color burdeos muy sabrosa. Y al final todo se hace por el mismo sistema. Habéis visto, en el momento en el que se seca el fondo, lo que hacemos es ir añadiendo caldo. Y así hasta los 16 minutos de cocción. En el momento en el que se me agote el caldo, lo que haré será añadir un poquito de agua que tengo en esta kettle que tengo aquí para calentar el agua para el té y todos estos rollos. Poco más. Tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Y en un santiamén rematamos nuestro risotto verde en homenaje a la ciudad de Vitoria, que este año, bueno, pues se merece el título de Green Capital. Y además, como os he dicho antes, yo estoy súper agradecido a Vitoria y en particular a dos doctores, que son Cándido y Gabriel, que me han metido por la buena senda. Es verdad que yo fui ahí muy convencido, con ganas de resolver el tema de mi sobrepeso, porque me voy a quedar como el bigote de una gamba, por mi salud, por la de la gente que tengo alrededor y sobre todo también por los que estáis en el sofá, que me vais a aguantar más años que el copón, porque me voy a quedar como Pinito del Oro, más delgado que el copón, haciendo como acrobacias como con cuerdas y lo vais a flipar en colorines. Rabbit Food. Bueno, ya han pasado 15-16 minutos y habéis visto que el arroz sigue a fuego muy pausado. Está ya con el grano perfecto. El centro del grano tiene ese punto blanco que es, bueno, pues la señal inequívoca de que está en su justo punto de sazón. No hay nada peor que un arroz pasado de punto, a no ser que lo queramos pasar de punto y nos guste el arroz así como con el grano deshecho, que también tiene su gracia de vez en cuando. El arroz ha de comerse, o por lo menos a mí me gusta que tenga, bueno, esa ligera resistencia en el centro del grano a la mordida. Habéis visto que tiene muy poco caldo. De hecho, lo único que hay aquí es crema pura. Y lo que vamos a hacer es apartarlo del fuego y lo vamos a rematar con, bueno, pues con los ingredientes que lo van a convertir en risotto verde. Primero vamos a añadir nuestro puré de hierbas. Fijaros qué intensidad tiene el puré, ¿eh? Impresionante. Joder, no tengo abuela, pero es que la verdad que esto, si probáis en casa esta receta y la hacéis, vais a flipar en colorines. Nuestro puré de hierbas, que lo va a convertir
en Green Capital, como Vitoria. Esto le da un saborazo que flipas. Vamos a añadirle también... Oh, vaya pinta tiene, qué ricos son los arroces, qué ricos son los risotos, qué ricos son los arroces caldosos, los arroces secos. Este verano estaba en Picassent, visitándole al amigo Felipe Blasco, allí en un restaurante que se llama Poliesportiu, que está en un polideportivo, y la verdad que allí también he gozado. Si vais por aquella zona, a 15-20 kilómetros de Valencia, en Picassent, comeréis un arroz con bogante impresionante, un alipebrat impresionante, un arroz del señorat impresionante, unas fideuas increíbles de grano de fideo fino, ¡buah, la bomba! Y luego también acordaros de aquel programa que hicimos con Sergi, que nos enseñó, bueno, pues tanto sobre el arroz de Pego, que es el arroz de su pueblo, y nos hizo aquella paella, bueno, pues realmente rica. Vamos a añadir un poco de queso idiazabal rallado. Vamos a añadir también unos dados de mantequilla fría, no mucha, suficiente. Y vamos a añadir también un chorrete de aceite de oliva virgen, que son al final las partes grasas que van a terminar de darle todavía muchísima mayor cremosidad a nuestro arroz. Aceite de oliva crudo. Me encanta cocinar, me encanta hacer arroces y sobre todo me encanta estofar sofritos en el culo de las cazuelas. Si veis que queda un poquito seco, que no es el caso, porque este arroz está mucho mejor que en su punto, no es por nada, añadís un poquito de caldo, añadís un poquito de agua. También suele estar bien, para darle un poquito de acidez a los arroces, añadirle al final unas gotitas de vino blanco. Que esto es una cosa que yo suelo hacer muchas veces en cazuelas de patatas, por ejemplo con cabeza de merluza, cuando haces una merluza en salsa verde o cuando haces, bueno, pues algún pescado, y cuando haces algunos arroces me suele gustar añadir al final un poquito de acidez, añadiéndole unas gotas de vino blanco que al final le dan, bueno, pues mucho perfume a la preparación. Y poco más, no hace falta ni echarlo a un plato. Risotto verde. Verde que te quiero verde, como decía García Lorca. Vamos a quitar la cuchara esta. Vamos a hacer una limpieza aquí a la historia. Y poco más. Risotto verde, impresionante. Enchufa, enchufa. Esto ha sido una nueva edición de Robin Food Atracón a mano armada. Estoy encantado. Encantado de haber vuelto, de estar aquí con más energía que nunca y, como os he dicho antes, de ofreceros las mejores recetas de este programa, que la verdad que se propone llevar la felicidad a hasta vuestros sofás y hasta vuestras casas. Iba a Rusia, voy a coger así como las... Joder. Como las sardinas del Equitio. ¡Iba a Rusia!